Amanece un nuevo día y con él llega la oportunidad de renovar nuestra confianza en Dios. En estos primeros momentos del día, cuando el silencio todavía abraza nuestro entorno, hay una invitación divina a preparar nuestro corazón para lo que vendrá. Hoy reflexionaremos sobre una de las historias más profundas y conmovedoras de toda la Escritura, la historia de Job, un hombre que en un solo día perdió todo lo que consideraba valioso, pero que en medio de ese dolor devastador eligió adorar. Su ejemplo nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos cómo respondemos cuando la vida nos arrebata aquello que más atesoramos. La historia de Job nos introduce en el misterio del sufrimiento del justo. Aquí encontramos a un hombre que no había hecho nada malo, que vivía con integridad y que temía a Dios sinceramente. Sin embargo, su vida fue sacudida por pérdidas inimaginables que llegaron una tras otra como olas implacables. Esta narrativa nos confronta con preguntas incómodas sobre el dolor, la fe y el propósito divino, pero también nos ofrece un modelo extraordinario de cómo mantener la confianza en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Job vivía en la tierra de Uz y era conocido como un hombre íntegro y recto que se apartaba del mal. No era alguien perfecto, pero sí alguien que constantemente buscaba agradar a Dios en su manera de vivir. Tenía una familia numerosa con 7 hijos y 3 hijas, y poseía grandes riquezas que incluían miles de animales y numerosos servidores. Era el hombre más respetado y próspero de todo el Oriente. Pero más allá de sus posesiones materiales, lo que realmente destacaba en Job era su devoción espiritual. Después de cada celebración familiar, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, preocupado de que pudieran haber pecado en sus corazones. Esta práctica revelaba su profunda comprensión de la santidad de Dios y su deseo de interceder por aquellos que amaba. Un día ocurrió algo extraordinario en el ámbito celestial. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra. Entonces Dios llamó la atención de Satanás hacia Job, destacando que no había nadie como él en toda la tierra, un hombre íntegro y recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Pero Satanás cuestionó la autenticidad de la devoción de Job. Argumentó que Job solamente servía a Dios porque estaba protegido y bendecido. Satanás sugirió que si Dios permitía que se tocaran las posesiones de Job, éste lo maldeciría en su propia cara. Dios entonces permitió que Satanás probara a Job, pero con la condición de que no tocara su vida. Lo que siguió fue una serie de catástrofes devastadoras. Mientras los hijos e hijas de Job estaban reunidos celebrando, llegaron mensajeros uno tras otro con noticias terribles. Los sabeos habían atacado y se habían llevado los bueyes y las asnas, matando a los servidores. Fuego cayó del cielo, consumiendo las ovejas y más servidores. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a más empleados. Y finalmente, la noticia más devastadora de todas, un viento fuerte del desierto había derribado la casa donde estaban sus hijos, y todos habían muerto. En cuestión de minutos, Job perdió sus posesiones, sus medios de sustento y lo más precioso de todo, a sus 10 hijos. La respuesta de Job ante esta tragedia es lo que hace que su historia sea tan poderosa y relevante para nosotros hoy. En lugar de maldecir a Dios o sumirse en la amargura, Job rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza, se postró rostro en tierra y adoró. Sus palabras se han convertido en un testimonio eterno de fe inquebrantable.
Dijo que había salido desnudo del vientre de su madre, y desnudo volvería. Reconoció que el Señor le había dado todo, y que el Señor también lo había quitado, y concluyó declarando que bendito sea el nombre del Señor. El texto nos dice que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios ninguna injusticia. Esta mañana, al reflexionar sobre esta historia, queremos acercarnos a Dios con esa misma honestidad y disposición. Tal vez no hemos perdido todo como Job, pero cada uno de nosotros conoce alguna forma de pérdida. Puede ser la pérdida de una relación que valorábamos, la pérdida de salud, la pérdida de un trabajo o de oportunidades, la pérdida de sueños que parecían seguros. Algunas pérdidas son visibles y otros las reconocen, mientras que otras permanecen escondidas en lo profundo de nuestro corazón, donde nadie más puede verlas. Pero Dios ve cada una de ellas. Él conoce cada área donde hemos sentido que algo se derrumbó, cada vez que las malas noticias llegaron una tras otra, dejándonos exhaustos y confundidos. En esta mañana queremos aprender a responder como Job respondió, no con rebeldía, sino con adoración. Esto no significa negar el dolor o pretender que todo está bien cuando claramente no lo está. Job expresó su duelo de manera visible y honesta. Pero en medio de ese duelo, eligió reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Eligió confiar incluso cuando no entendía. Esta es la invitación que tenemos hoy, a confiar en Dios no porque todo tenga sentido, sino porque Él sigue siendo digno de confianza, independientemente de nuestras circunstancias. Antes de seguir adelante, es importante reconocer la presencia de Dios en este momento. Él no es un Dios distante que observa nuestra vida desde lejos, sin involucrarse. Así como Dios conocía cada detalle de la vida de Job, cómo vivía, cómo le honraba, cómo intercedía por sus hijos, Él también conoce cada detalle de nuestra vida. No somos invisibles para Él, ni somos solo un número más entre miles de millones de personas. Dios conoce nuestro nombre, conoce nuestra casa, conoce nuestra historia completa, con todos sus capítulos difíciles. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, su presencia no se ha apartado de nosotros. Cuando Dios dijo que había reparado en su siervo Job y que no había otro como él en la tierra, estaba demostrando que conoce profundamente a quienes le temen y se apartan del mal. Job no estaba solo en su dolor, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Había conversaciones celestiales y propósitos que él no podía ver. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Aunque nuestra mente no comprenda todas las razones, aunque nuestro corazón se sienta cansado y confundido, la mirada de Dios permanece sobre nosotros. Su mano nos sostiene desde que amanece hasta que termina el día. Su fidelidad no depende de que nosotros la sintamos o la comprendamos, simplemente es parte de quien Él es. Esta mañana es un buen momento para recordar la bondad de Dios. Incluso cuando algunas cosas han sido quitadas de nuestra vida, muchas otras permanecen como expresiones continuas de su amor. El don de la vida misma, la capacidad de despertar otro día, el aire que respiramos, la posibilidad de seguir orando y de seguir llamando a Dios nuestro Padre. Antes de que las pruebas llegaran, Job estaba rodeado de bendiciones, rebaños, familia, prosperidad. Y también nosotros hemos visto el cuidado de Dios a lo largo del tiempo. Puertas que se abrieron cuando parecía que no había salida. Personas que Dios envió justo en el momento que las necesitábamos. Provisión que llegó de maneras inesperadas. Nada de eso fue casualidad. Ha sido la bondad de Dios abrazándonos día tras día. El Espíritu Santo nos ayuda a percibir
la presencia de Dios, incluso en los detalles más pequeños, en la luz que entra por la ventana y anuncia un nuevo día, en el silencio de la mañana que nos permite reflexionar, en cada respiración que nos recuerda que seguimos aquí por la gracia divina. Nuestro corazón necesita aprender a descansar en el hecho de que Dios es bueno, aun cuando las circunstancias no sean buenas. Podemos decir como Job, que bendito sea el nombre del Señor, no porque todo nos salga bien, sino porque sabemos que el carácter de Dios no cambia y su amor permanece constante. Incluso en los momentos en los que sentimos que todo se derrumba, nuestra vida está rodeada de su cuidado. Cada nuevo día es una oportunidad que Dios nos regala. Es como una hoja en blanco donde su gracia puede escribir algo nuevo en nuestra historia. Cuando pensamos en Job, recordamos que en cuestión de horas todo lo que él conocía cambió drásticamente. Lo que parecía seguro se desmoronó. Lo que parecía estable se movió como arena bajo sus pies. Y sin embargo, en medio de esa devastación total, Job se postró y adoró. Al despertar hoy quizá también hay cosas en nuestra vida que ya no son como antes, áreas donde sentimos que hemos perdido, que hemos sido heridos, que algo se rompió irreparablemente. Pero aún así despertamos con el deseo de decir gracias, porque Dios sigue con nosotros. Queremos aprender a ver cada mañana no solamente como la continuación de nuestros problemas, sino como una nueva oportunidad de confianza. Así como Job se levantó después de recibir las noticias más duras y decidió postrarse ante Dios, nosotros queremos levantarnos en este día, y aunque existan lágrimas en nuestros ojos, ponernos en la presencia de Dios con un corazón que busca agradecer. Gracias por lo que tuvimos, gracias por lo que todavía tenemos, gracias incluso por aquello que no entendemos, porque sabemos que de alguna manera Dios puede usarlo para formar algo en nosotros que va más allá de lo que ahora alcanzamos a ver. Nuestra reacción natural ante la pérdida suele ser preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué perdimos aquello que tanto valorábamos? ¿Por qué esa puerta se cerró? ¿Por qué esa relación cambió? ¿Por qué llegó esa enfermedad o esa crisis? Job también pudo haberse quedado atrapado en las preguntas, pero su primera respuesta fue adorar. No queremos negar el dolor, ni hacer de cuenta que no ha pasado nada, pero tampoco queremos quedarnos atrapados en la queja constante. Queremos aprender a vivir este nuevo día con una mezcla de sinceridad y gratitud. Sinceridad para llorar con Dios lo que nos duele, y gratitud para reconocer que a pesar de todo, Él sigue siendo digno de alabanza. El Espíritu Santo puede enseñarnos a agradecer, incluso por las pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado. El techo que nos cubre, la fuerza que nos permite continuar, las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, cada gesto de amor que hemos recibido a través de otros. Cuando Job reconoció que había salido desnudo del vientre de su madre y desnudo volvería, estaba expresando una verdad profunda. Todo lo que tenemos es temporal, pero el amor de Dios es eterno. Este pensamiento no debe llenarnos de miedo, sino de libertad. La libertad de confiar en Dios y de soltar aquello que no podemos controlar. En esta mañana elegimos ver este día como una nueva oportunidad para creer y agradecer. Aunque haya áreas de nuestra vida que todavía duelen, decidimos decir con fe que bendito sea el nombre de Dios hoy también. La historia de Job no es la única en la Escritura, donde vemos a personas enfrentando pérdidas y pruebas incomprensibles. Hay muchos otros ejemplos que pueden ayudarnos a comprender que la confianza en Dios puede sostenernos incluso cuando no entendemos nada. Pensemos en José.
aquel joven que tuvo sueños de grandeza y parecía estar rodeado del favor de Dios. Pero de pronto fue traicionado por sus propios hermanos, despojado de su túnica especial, vendido como esclavo y llevado lejos de su casa y de todo lo que conocía. Más tarde fue acusado injustamente de algo que no hizo y terminó en una cárcel. Desde cualquier perspectiva humana, parecía que José lo había perdido todo: su familia, su libertad, su reputación, su futuro. Y sin embargo, Dios estaba con él en cada etapa de sufrimiento, en cada descenso. La mano de Dios lo sostenía en lo oculto. A veces nos sentimos como José cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando nos sentimos traicionados, rechazados o injustamente tratados. Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la historia de José nos recuerda que Dios estaba con él en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y eventualmente en el palacio. Estaba con Job cuando recibió cada noticia dolorosa y está con nosotros ahora en el lugar exacto donde estamos. Tal vez hoy no entendemos la trama completa de nuestra historia, pero podemos creer que la presencia de Dios no se ha apartado. También está el ejemplo de Ana, aquella mujer cuyo corazón estaba cargado de tristeza profunda porque no podía tener hijos. Año tras año enfrentaba esta esterilidad mientras otros se burlaban de ella. Podría haber pensado que Dios la había olvidado, que sus oraciones no tenían respuesta, pero en medio de su dolor, Ana decidió presentarse ante Dios y derramar su alma completamente. No reprimió sus lágrimas ni fingió estar bien. No negó su tristeza, sino que la llevó a los pies de Dios. Y allí, en ese lugar de quebranto total, Dios escuchó su clamor y transformó su historia de manera milagrosa. Como Ana, también nosotros tenemos áreas de esterilidad en nuestra vida. Sueños que no han nacido, oraciones que parecen demorarse más de lo esperado, esperas que se alargan más de lo que quisiéramos. En esos momentos nuestra fe se ve probada como la de Job, que lo perdió todo, y aún así se postró y adoró. Queremos aprender de estos dos ejemplos, de Job que adora en medio de la pérdida, y de Ana que ora en medio de la amargura del alma. No queremos rendirnos ni dejar de acercarnos a Dios. Queremos llevarle nuestras lágrimas en lugar de alejarnos por causa del dolor. Daniel, en el foso de los leones, nos ofrece otra perspectiva. Él no perdió sus bienes materiales ni a su familia como Job, pero enfrentó la amenaza de perder su propia vida por mantenerse fiel a Dios. Cuando fue arrojado al foso, desde afuera todo parecía perdido, tal como para Job cuando oyó que la casa se había desplomado sobre sus hijos. Pero Dios estaba allí cerrando la boca de los leones, sosteniendo la vida de Daniel y mostrando que su poder no está limitado por ninguna circunstancia. A veces nuestros problemas se sienten como leones alrededor de nosotros. Preocupaciones, amenazas y miedos que quieren devorar nuestra paz y nuestra esperanza. En esos momentos recordamos a Job sentado en su dolor y a Daniel en el foso, y queremos creer que Dios también puede cerrar la boca de aquello que quiere destruir nuestra fe. Incluso Pedro, aquel discípulo impulsivo que prometió que nunca negaría a Jesús, pasó por su propia prueba dolorosa. En la noche más crítica terminó diciendo que no conocía a su Maestro. Su fe fue probada y tropezó de manera visible. Sin embargo, después de la caída, Jesús lo fue a buscar, lo restauró y lo levantó para que se convirtiera en una columna fundamental entre sus discípulos. En Job, José, Ana, Daniel y Pedro vemos una misma verdad repetida. El sufrimiento, las pérdidas,
los errores y las pruebas no tienen la última palabra cuando Dios está en la historia. Al mirar todos estos ejemplos, queremos unir nuestro corazón al de ellos y decir que aunque no entendemos todo lo que estamos viviendo, aunque haya pérdidas que nos duelen profundamente, seguimos creyendo que Dios es soberano, que su presencia nos acompaña y que su propósito es más grande que nuestro dolor. Siguiendo el ejemplo de Job, queremos presentar ante Dios cada área de nuestra vida donde necesitamos su orientación, su protección y su transformación. Job vio cómo todo lo que conocía se desmoronaba, pero aún así levantó su mirada hacia Dios. Nosotros también queremos hacer lo mismo hoy, levantar nuestra mirada, abrir nuestro corazón y pedirle que nos guíe paso a paso. Nuestro trabajo o la falta de trabajo, si estamos pasando por un tiempo de desempleo o inestabilidad, necesita ser entregado a Dios. Él conoce nuestras responsabilidades, nuestras cuentas y nuestras preocupaciones económicas. Así como Job confió en Dios cuando perdió sus bienes, queremos confiar en que Dios sigue siendo nuestro proveedor. Pedimos sabiduría para administrar lo que tenemos, creatividad para encontrar soluciones y favor cuando tengamos que presentarnos ante nuevas oportunidades. Nuestras relaciones también necesitan ser puestas en las manos de Dios. Nuestra familia, nuestros amigos, las personas con las que convivimos diariamente. Job perdió a sus hijos de manera trágica y su dolor fue inmenso. Presentamos nuestros propios dolores familiares, lo que nos preocupa respecto a los que amamos, lo que nos lastima y lo que no sabemos cómo sanar. Pedimos que Dios entre en nuestro hogar con su paz, que nos enseñe a perdonar, a pedir perdón, a escuchar y a hablar con amor. Que su protección esté sobre nuestra familia, guardando nuestras vidas, nuestros caminos y nuestro corazón. También entregamos a Dios nuestro mundo interior. Así como Job rasgó su manto en señal de duelo, hay cosas dentro de nosotros que también se han rasgado. Expectativas, sueños y confianzas. Hay partes de nuestro corazón que se sienten quebradas y a veces no sabemos cómo volver a unirlas. Pedimos a Dios que obre como el alfarero que trabaja con el barro. Aquí estamos como barro en sus manos, quizás agrietados, quizás deformados por las circunstancias, pero dispuestos a que Él vuelva a moldearnos. Que transforme nuestros pensamientos, sane nuestras emociones y renueve nuestras motivaciones. Que el dolor que hemos vivido no nos convierta en personas amargas o desconfiadas, sino en alguien más sensible a la voz de Dios y más compasivo con los demás. El dolor nunca afecta solo a una persona, sino que alcanza a familias enteras, a comunidades y a quienes están cerca. Por eso queremos orar no solo por nosotros mismos, sino también levantar delante de Dios a tantas personas que, como Job, están atravesando pérdidas profundas. Oramos por quienes se despiertan hoy con el corazón roto por la pérdida de un ser querido, por los que recibieron noticias que cambiaron su vida en un solo día y están tratando de aprender a respirar de nuevo en medio del duelo. Intercedemos por los enfermos, los que están en hospitales o luchando en silencio con dolores que otros no comprenden. Presentamos a quienes enfrentan dificultades económicas, a los que han perdido su trabajo o sus recursos y no saben cómo resolver sus necesidades. También oramos por los que se sienten marginados, olvidados o juzgados. Personas que la sociedad ha dejado a un lado, quienes viven injusticias o cargan culpas y etiquetas. Dios ve a cada uno así como veía a Job en su integridad. Pedimos justicia para los oprimidos, amparo para los vulnerables y restauración de dignidad para los que han sido humillados.
levantamos delante de Dios a las autoridades y gobernantes de las naciones, pidiendo que les dé sabiduría, temor de su nombre y sentido de responsabilidad. Y oramos por nuestra comunidad de fe, por aquellos que creen en Dios, pero hoy están cansados, confundidos o heridos. Que el ejemplo de Job nos recuerde a todos que la fe verdadera se mantiene firme incluso cuando todo se tambalea. Al mirar la vida de Job entendemos que la prueba no solo puso al descubierto su dolor, sino también la profundidad de su fe y de su carácter. Queremos pedirle a Dios que en medio de lo que estamos viviendo no solo cambie nuestras circunstancias, sino que también nos transforme por dentro. No queremos salir de esta etapa siendo la misma persona. Anhelamos que nuestro corazón sea purificado y fortalecido en medio de las llamas de la adversidad. Entregamos a Dios nuestros pensamientos, esas ideas que nos dicen que si sufrimos es porque no valemos, o que si hemos perdido algo es porque Dios nos ha abandonado. Queremos renunciar a esas mentiras y abrazar la verdad de que Dios sigue siendo con nosotros aun cuando atravesamos valles oscuros. Pedimos a Dios que forme en nosotros un corazón más maduro, que no dependa solo de emociones pasajeras, sino que se sostenga en sus promesas. Que nuestra fe no sea frágil ni superficial, basada únicamente en los momentos de abundancia, sino una fe que permanezca firme cuando soplen vientos de pérdida, incertidumbre y dolor. Que seamos personas perseverantes, capaces de levantarse después de cada golpe, no por orgullo, sino porque la gracia de Dios nos sostiene. Si el dolor ha despertado en nosotros impaciencia, enojo, envidia o dureza de corazón, rogamos a Dios que no nos deje así, que use incluso estas pruebas para arrancar de raíz lo que no viene de Él y sembrar fruto nuevo. No queremos desperdiciar este proceso, queremos verlo como una escuela donde Dios es el maestro que nos enseña a depender más de Él, a soltar lo que no podemos controlar y a valorar lo eterno más que lo pasajero. Que cada lágrima derramada se convierta en semilla de crecimiento espiritual. Que cada noche de insomnio se transforme en un diálogo con Dios y que cada pregunta sin respuesta nos lleve a conocerle más. Así como Job llegó a decir que antes conocía a Dios de oídas, pero después de la prueba sus ojos lo vieron, nosotros también deseamos conocer a Dios de una manera más profunda a través de todo esto. Al llegar al final de esta reflexión, volvemos nuestros ojos a Job en ese momento decisivo, donde se levantó, rasgó su manto, se postró en tierra y adoró. Queremos unir nuestra voz a la de Él y decir desde lo más profundo de nuestro ser que Dios es Dios en medio de la pérdida, es Dios en medio del dolor, y es Dios aunque no entendamos todo lo que está pasando. Damos gracias por cada palabra que ha tocado áreas de nuestro corazón que quizá estaban adormecidas, por traer a la luz heridas que necesitan consuelo y también por mostrarnos que no estamos solos. En esta mañana renovamos nuestra decisión de confiar en Dios. Le entregamos nuestras pérdidas, nuestras preguntas sin respuesta, nuestros miedos y nuestras batallas internas. Le entregamos también nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras relaciones y nuestro futuro. Que todo quede bajo su gobierno amoroso. Que al igual que Job, nuestra adoración no dependa de lo que tenemos o de lo que nos falta, sino de quién es Él. Pedimos que bendiga este día que comienza, que su paz guarde nuestra mente y nuestro corazón, y que su presencia nos acompañe en cada paso. Que esta reflexión no sea solo un momento aislado, sino el inicio de una nueva manera de vivir, más consciente de la soberanía de Dios,
más dependiente de su gracia y más firme en la fe, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca tambalearse. Extendemos esta bendición a cada persona que ha compartido este tiempo. Que sean fortalecidos en el interior, que encuentren consuelo en el abrazo de Dios, que reciban esperanza en medio del dolor y que puedan declarar bendito sea el nombre del Señor en los días buenos y también en los días difíciles. Lo dejamos todo en las manos de Dios y declaramos nuestra confianza en Él. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.